Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Ortiz, persevero en la iglesia Puerta de Refugio, donde pastorea Reverendo Anderson Pérez Cruz y su esposa la licenciada predicadora Marilyn Santiago Santiago. Hoy es miércoles de cápsulas de refrigerio al alma. Vamos a estar considerando el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8 al 13, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 8 al 13, y la palabra lee: a la gloria del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Quise llamar por tema a esta corta reflexión: la palabra de Dios provoca cambios en nuestras vidas. La palabra de Dios provoca cambios en nuestras vidas. Es interesante, en este libro segundo de Reyes, estaba reinando en ese momento el rey Josías, y él manda a reconstruir el templo, a renovar el templo. El templo tenía grietas, el templo sufría de cosas que necesitan la mano de obreros para que lo pudieran restaurar. Y lo que me llama la atención es que mientras están haciendo esta restauración, hallan el libro de la ley. O sea que el libro de la ley aparentemente estaba perdido, pero restaurando el templo, el libro fue hallado. ¿Cómo este pueblo estaba siendo dirigido por Dios? Cuando leemos el libro de Reyes, primera y segunda de Reyes, lo que mucho resalta de los reyes es que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que este pueblo se había extraviado de la presencia de Dios, no estaba buscando de Dios, sino que iba en pos de los dioses de las naciones, de los que estaban a sus alrededores. No buscaban el consejo de Dios. Dios envió profetas, envió sacerdotes, y este pueblo no escuchaba la voz de Dios. Pero se levantó un rey, el cual fue profetizado de que Dios iba a levantar a uno, llamado Josías, lo especificó por nombre. Y este rey, bajo su reinado, este libro de la ley fue hallado. Y cuando él leyó el libro, dice que rasgó su vestidura. Rasgar su vestidura es como de forma de silicio, forma de luto, reconociendo que sus padres, sus antecesores, habían fallado a las ordenanzas de Dios. Y esta era una persona temerosa de Dios, pero faltaba algo para reconocer cómo dirigir al pueblo. Faltaba algo para reconocer qué tenía que hacer y cómo tenían que vivir. Y es que la palabra de Dios era necesario ser leída y ser escuchada. Porque cómo nosotros podemos ser ordenados, cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana si no es por medio de la palabra de Dios.
El libro de la palabra de Dios ante cualquier persona que no cree en Dios es simplemente un libro más, es simplemente una historia más, es simplemente una anécdota más. Pero aquellos que conocen de Dios, que son temerosos de Dios, la palabra de Dios, como dice el salmista, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hizo un cambio en la vida de Josías y tanto en el cambio de reinado que esta palabra lo mandó para que fuera a los lugares altos donde se habían construido altares para adorar a todo el ejército del cielo, a dioses paganos, y él fue y destruyó estos lugares altos, destruyó esos altares, porque eso era lo que mandaba Dios. Asimismo nosotros en nuestra vida, la palabra dice en Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que ella penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. La palabra de Dios cambia nuestras vidas, la palabra de Dios transforma nuestra manera de vivir. Así que de la manera para poder restaurar el templo, en medio de esa restauración se halló el libro de la ley. O sea que para que ese templo fuese restaurado necesitaba también la ley. No solamente es vivir bajo las visiones, que las visiones son buenas, gloria a Dios por ellas, porque nos muestra lo que nosotros tenemos que hacer y son experiencias que nosotros tenemos con el Señor. Pero estas visiones que nosotros tenemos quizás a través de ángeles o a través de cosas que nosotros vemos de parte de Dios, no está por encima de lo que es la palabra de Dios. Va acorde con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña qué tenemos que hacer. La palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que orar. La palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que vivir. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos de creer y confiar en Dios, porque diversas personas de diferentes épocas vivieron cosas poderosas. Todo fue en el nombre del Señor, pero el Espíritu Santo mora y habita en nosotros, y el Espíritu Santo nos dirige hacia lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Dios tiene un propósito conmigo y tiene un propósito contigo. Amén. Y Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas, pero todo esto está dentro de un orden. ¿Cuál es el orden? El libro de las Sagradas Escrituras. Tenemos que sacar el tiempo para leer las Sagradas Escrituras, para conocer qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, y por medio del Espíritu Santo ser dirigidos hacia el propósito por el cual Dios nos llamó. ¿Cómo va a ser restaurado el templo? El templo se restaura y nosotros por medio de la palabra de Dios es que seremos cada día perfeccionados, cada día santificados, consagrándonos para el Señor. Sacamos tiempo por la Sagrada Escritura porque Dios nos habla también por ella. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, gracias Señor por esta palabra. Te pido, Dios, que tú bendiga a cada uno de mis hermanos y amigos. Señor, y si hay alguno, Padre, que ha dejado, Señor, de leer las Sagradas Escrituras, que hoy, Señor, sea el día de que pueda separar ese tiempo para ti y leer, Señor, la Sagrada Escritura. Aunque sea un capítulo hoy y un capítulo mañana, pero que cada día, Señor, vaya en crecimiento. Señor, deposita en cada uno de nosotros hambre de tu palabra. Hambre, Señor, de poder, Señor, leer las Sagradas Escrituras y atesorarlas, no siendo solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Poner en práctica, Señor, lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.